Como ya sabéis, tengo publicado en Udemy un curso dedicado a las herramientas Power en Excel. Es un curso en el que explico Power Query, Power Pivot y DAX. Uno de los alumnos de ese curso me ha planteado una duda. Esta duda la verdad es que es bastante interesante y por eso he preparado esta clase. Su duda es que no sabe cómo obtener de sus datos los clientes que no han realizado pedidos en una zona concreta. No conozco los detalles de sus datos, pero tal y como me lo ha planteado él, me imagino que maneja un modelo de datos en el que tiene los datos de los pedidos que realizan los clientes y a partir de él saca estadísticas del tipo pedidos por cliente, por zonas, por productos, etc. Que son estadísticas que nos pueden dar información sobre los pedidos que nos han realizado, sobre lo que ha pasado en mi negocio, que es lo habitual. Eso está muy bien. Pero también estaría muy bien obtener información sobre lo que no está pasando. Y el ejemplo de saber cuáles son los clientes que no me están comprando es uno de los ejemplos más claros de obtener información sobre lo que no está pasando. La verdad es que esto se puede solucionar de dos maneras. La primera, con una medida creada con DAX, que se mostrará en una tabla dinámica, y la segunda, configurando un par de opciones de una tabla dinámica en la que muestre los pedidos de los clientes. Las dos soluciones son perfectamente válidas, pero a mí me gusta más la solución de la fórmula DAX porque es reutilizable. Primero voy a empezar con esa. Y luego os mostraré la solución en la que configuramos las opciones de la tabla dinámica para obtener lo mismo. El ejemplo finalizado sería este. La tabla de la izquierda usa la solución de la fórmula DAX. Y la de la derecha, la de configurar las opciones de la tabla dinámica. Ya veis que con ambas soluciones llego al mismo resultado, pero lo hago con dos planteamientos completamente diferentes. Mediante las tablas dinámicas y esta segmentación de datos, voy a obtener los clientes que tienen 0 pedidos en el país que seleccione en esta segmentación, que se parece bastante a lo que me preguntaba ese alumno. También he añadido la posibilidad de ver los clientes que tienen 0 pedidos por años. Pero eso la verdad es que una vez consigamos mostrar los clientes con 0 pedidos, no es más que añadir la segmentación por años. Y en el caso del país también. No es la parte más complicada de este ejemplo. Enseguida lo vais a ver. Si lo pruebo un poco, pues ya veis que ahora estaría viendo los clientes sin pedidos de todos los países. Si empiezo a seleccionar datos, veis, en España hay uno, en Francia hay otro, en Italia, por ejemplo, no hay. Y si lo hago por años, por ejemplo, en el total de los años solo hay 2 clientes que tienen 0 pedidos, pero si selecciono por años, veis, en el 2019 ya hay más clientes que estarían con 0 pedidos ahora mismo. Lo que os digo, las segmentaciones es, sin más, insertarlas después de tener las tablas dinámicas. Lo complicado, entre comillas, porque ya vais a ver que no es para tanto, es conseguir mostrar los clientes que tienen 0 pedidos. Bien, antes de empezar, una aclaración importante. La primera es que si no sabéis qué son los modelos de datos o qué es DAX, vais a tener mucha dificultad para seguir esta clase. Luego, si estáis muy interesados en este tema, os recomiendo mi curso sobre esta temática en Udemy, o el que en breve empezaré para los miembros del canal. No os digo que no veáis este vídeo, pero os aviso que hay un montón de conceptos básicos que hay que conocer antes de llegar a realizar lo que os voy a explicar en esta clase. Más que nada porque todo funciona sobre un modelo de datos y ahí hay muchos temas para entender antes de tener un modelo funcional. Explicar todos esos conceptos previos ahora mismo sería realizar una explicación de 10 horas y evidentemente no lo vamos a hacer. Bueno, como siempre tenéis para descargar los documentos de esta clase. Una vez los tengáis, empezamos. El documento en blanco que os he preparado para trabajar contiene un modelo de datos que uso en el curso de Udemy. En este modelo hay información sobre unos pedidos de una distribuidora de frutas. El modelo está compuesto por varias tablas que en conjunto nos dan esa información, los pedidos que han realizado unos clientes en una distribuidora de frutas. Tenemos tablas en las que está la información de los clientes, de los productos, de los pedidos, los detalles de cada pedido, etc. Ya sabéis que lo bueno que tienen los modelos de datos es que nos permiten reproducir en Excel bases de datos relacionales formadas por varias tablas. Y eso es lo que tenemos aquí.
un montón de tablas relacionadas entre sí. De esta manera nos ahorramos el tener que juntar todo en una sola tabla para que fuera posible analizarlo en una tabla dinámica, que es lo que deberíamos hacer en tablas dinámicas que no usan modelos de datos. Este tipo de cosas es lo que os he dicho que deberíais conocer antes de realizar esta clase. Bien, el primer paso que vamos a realizar para llegar a esa solución que os he comentado es crear esta tabla dinámica. Es la que usaría la solución de configurar las opciones de la tabla dinámica, pero todavía no la vamos a configurar, la vamos a crear y de momento la vamos a usar de apoyo para entender mejor el proceso que vamos a realizar en la clase. Por lo tanto, me voy a situar por aquí, más o menos, y empiezo el proceso de crear una tabla dinámica. La tabla dinámica va a utilizar el modelo de datos, se va a crear en la celda que he seleccionado, aceptamos. Y de momento en esta tabla dinámica voy a empezar metiendo el nombre de los clientes en la zona de filas. Lo voy a meter aquí. Y con esto lo que consigo para empezar es ver los nombres de todos los clientes, incluso los de los que no tienen pedidos. Bien, vamos ahora a crear una medida que nos dé el número de pedidos que tiene cada cliente. Y con esa medida vamos a comprobar qué pasa con los que no tienen pedidos. Por lo tanto, empiezo a crear una medida, se va a guardar en la tabla de los pedidos, se va a llamar número pedidos y la fórmula de esta medida es la siguiente. Es muy sencilla, podemos comprobar la fórmula, pero es correcta. Le vamos a aplicar un formato numérico al resultado sin decimales, va a ser un número entero. Aceptamos, la probamos y la comentamos. Bien, ahí está. Ahí ya tengo el número de pedidos que ha hecho cada cliente. Si habéis sido rápidos, habréis observado que han desaparecido clientes. ¿Veis? Fijaros, si quito esto, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 clientes. Y en cuanto meto la medida que acabamos de crear, tenemos solo 9. Desaparecen 2 clientes. Primero voy a comentar la fórmula y después vamos a buscar la razón por la que han desaparecido esos clientes. En esta fórmula que acabamos de crear, lo que he planteado es lo siguiente. Para obtener el número de pedidos deberíamos ir a la tabla de los pedidos, aquí, y empezar a contar pedidos. Pero, claro, deberíamos contar los que corresponden a cada cliente. Como cada una de estas filas es un pedido, deberíamos ir mirando cada código de cliente e ir contando. Pues, por ejemplo, para saber los pedidos que tiene el cliente número 1, tendríamos que ir mirando aquí y mira, aquí hay uno, aquí hay otro. Bien, pues tendría 2 pedidos. Eso es lo que tendríamos que hacer para obtener el número de pedidos de cada cliente. Bueno, pues eso es lo que consigo con esta fórmula y el haber metido aquí, en la zona de filas, los nombres de los clientes. Con la función countRows que he utilizado aquí, consigo que cuente el número de pedidos, porque le digo que cuente las filas que hay en la tabla de los pedidos. Y lo que me faltaría, que es que cuente los pedidos que corresponden a cada cliente, lo conseguiría metiendo el campo del nombre del cliente en la zona de las filas. Uniendo las dos cosas es como consigo que esa tabla me dé el número de pedidos, pero de cada cliente. Cuando se realiza el cálculo para cada una de estas celdas, se tiene en cuenta el cliente que aparece justo al lado, lo que hace que el contexto de filtro de las fórmulas que se aplican en estas celdas se vea afectado por el cliente que tiene en la zona de las filas. Es decir, que solo se cuentan los pedidos del cliente que hay en cada fila. Así es como obtenemos los resultados que vemos. Claro, esto está muy bien. Conseguir este resultado está muy bien porque así conseguimos saber cuántos pedidos ha realizado cada cliente.
Pero, ¿qué pasa con los que no vemos? ¿Qué pasa con los clientes que no tienen pedidos? ¿Por qué no los estamos viendo? Bueno, pues no los estamos viendo porque se ven afectados por el comportamiento que tienen por defecto las tablas dinámicas cuando se devuelven resultados vacíos. El tema es que los nombres de los clientes que no tienen pedidos, que antes aparecían aquí, se han quitado de la tabla dinámica porque el resultado de las fórmulas que les correspondía ha devuelto vacío en esos casos. Cuando va contando filas en la tabla de los pedidos para cada cliente y se encuentra con un cliente que no está en la tabla de los pedidos, no devuelve 0 como podríamos pensar. No, lo que devuelve es vacío o blanco. Y eso es lo que hace que se oculten en la tabla dinámica los nombres de esos clientes. Porque por defecto ese es el comportamiento que tienen las tablas dinámicas. Si hay un elemento de la zona de filas que no tiene resultados para mostrar, como sería el caso de los clientes que no tienen pedidos, se oculta. Claro, esto que en circunstancias normales nos puede parecer correcto, para resultados de este tipo que queremos conocer aquí, no nos interesa, porque precisamente nos está ocultando lo que estábamos buscando. Al no encontrar datos en la tabla de los pedidos relacionados con algunos clientes, dice, vale, pues estos clientes me devuelven de resultado vacío, no los muestro. ¿Por qué? Porque en las tablas dinámicas se hace eso por defecto. Los elementos que en las filas no tienen resultados para mostrar, se ocultan. Entonces, ¿cómo solucionamos eso? Bueno, pues esto es lo que podríamos solucionar de dos maneras. Podríamos cambiar el comportamiento por defecto que tienen las tablas dinámicas modificando algunas de sus opciones, o podemos hacerlo con una fórmula DAX. Vamos primero con la fórmula. Para eso me voy a crear aquí otra tabla dinámica en la que voy a meter de nuevo el nombre de los clientes en la zona de filas y me voy a crear otra medida que también se va a guardar en la tabla pedidos llamada número pedidos 0. Como solo nos va a permitir mostrar los clientes con pedidos 0, le voy a llamar así. Y a continuación vamos a escribir aquí la siguiente fórmula. Esta es un poco más complicada, pero tampoco mucho. Bien, voy a modificar también el formato, número entero separado de miles, y os comento. ¿Qué es lo que hacemos en esta fórmula? Bueno, pues básicamente creamos un condicional para engañar a las tablas dinámicas. La idea es que cuando un cliente no tiene pedidos, el resultado de contar los pedidos de ese cliente nos devuelve el valor vacío. Y eso es lo que provoca que la tabla dinámica no lo tenga en cuenta para mostrarlo en los resultados. Bueno, pues lo que hacemos aquí con este condicional es controlar si se produce esa situación. Con este if, con este si, controlamos si lo que devuelve la función countRows, contando en la tabla de los pedidos, es igual a vacío, es igual a blanco. Lo hacemos con todo esto. Con esto controlamos si lo que se devuelve como resultado de contar filas en la tabla de pedidos es igual a vacío, que sería el caso de clientes que no tienen pedidos. Si eso es así, lo que le decimos en el segundo argumento del if es que tiene que devolver como resultado 0. ¿Qué consigo con esto? Bueno, pues que así, cuando un cliente no tiene pedidos, lo que se devuelve es el valor 0 en lugar del vacío. Y así evitamos que se oculte el nombre del cliente. Es decir, le engañamos a la tabla dinámica para que se devuelva un resultado en lugar de vacío y así no se oculte el nombre del cliente. ¿Qué resultado le decimos que tiene que devolver? Bueno, pues el más lógico para un cliente que no tiene pedidos, 0. Con esa primera parte, con la condición y con devolver el valor 0, resolvemos el que no se vean los clientes sin pedidos, porque como ya no se devuelve vacío en esos casos, esos nombres de los clientes se van a ver. Pero, como en este caso, además de mostrar los que no tienen pedidos, también quiero ocultar los que sí que los tienen, he añadido algo más al tercer argumento del if, que es lo que se devolvería como resultado cuando no se cumpla esta condición, es decir, cuando sí que haya pedidos del cliente. ¿Qué es lo que le digo en ese caso? Bueno, pues que devuelva vacío. Y de esa manera logro ocultar los resultados de los que sí que tenían pedidos.
Resumiendo, con este if cambio los resultados que se devuelven a la tabla dinámica al contar las celdas, para que en el caso de no haber pedidos se devuelva el resultado 0. Y en el caso de sí haberlos, se devuelva el resultado vacío. Y así consigo mostrar los que no tienen pedidos y ocultar los que sí que los tienen. Le estoy engañando para que cuando no haya pedidos para mostrar, se devuelva un resultado que hará que el nombre del cliente se quede. Y también le estoy engañando para que cuando haya pedidos del cliente, se devuelva un resultado que indique que no los hay. Y así se ocultarán esos clientes que sí que tienen pedidos, para quedarme solo con los que me interesaba, que son los que no lo tienen. Juego con ese comportamiento por defecto que tienen las tablas dinámicas de ocultar los resultados vacíos, para que se oculten los que no me interesa ver y se muestren los que sí. Fijaros, voy a comprobar la fórmula, perfecto, acepto. Y ahí está, ya tengo en la tabla solo los clientes que no tienen pedidos, porque le he engañado, he hecho que los que en principio no se iban a ver porque no devolvían resultados, sean los únicos que sí que devuelven resultados, sean los únicos que sí que devuelven un resultado no vacío, y así nos quedamos solo con ellos. Esta es la idea. Es un poco rebuscado, porque es hacer lo contrario de lo que pensamos que puede ser lógico, pero ya veis que funciona. Esto, como os he dicho, también lo podíamos conseguir modificando las opciones que controlan ese comportamiento por defecto de la tabla dinámica, ese comportamiento que hace que las opciones de las filas que no tienen resultado para mostrar se oculten. Fijaros, lo voy a hacer en esta de aquí. Accedo a las opciones de esta tabla dinámica y lo primero que voy a modificar sería la opción que evita que se vean los elementos de las filas que tienen resultados vacíos. Es decir, la opción que hace que no estemos viendo los clientes que están sin pedidos. Eso lo tengo que cambiar aquí. En mostrar tengo que activar esta opción, la de mostrar elementos sin datos en las filas, elementos que tienen como resultado vacío. La activo, acepto. Y fijaros, ahora ya aparecen también esos nombres de clientes que no tienen pedidos, con el resultado de vacío, lo que os estaba diciendo. Claro, como yo en principio solo quiero ver los que no tienen pedidos, aquí ahora mismo me sobrarían los que sí que los tienen. Bueno, pues para eso tengo que hacer un filtro. Para conseguir ese filtro, en lugar de que estos clientes sin pedidos den un resultado de vacío, lo que voy a hacer es entrar otra vez a las opciones de la tabla dinámica y le voy a decir que para las celdas vacías muestre de resultado el 0, que es lo más lógico para este caso. ¿Qué es lo que me faltaría ahora para llegar a esto? Bueno, pues aplicar un filtro de los que podemos aplicar en cualquier tabla dinámica. Le digo aquí filtros de valor es igual a 0. Y así me quedo solo con los clientes que tienen los pedidos a 0. Así ya está. He conseguido el resultado deseado, pero de una manera completamente diferente a lo que hemos hecho aquí. Bien, ahora a esto solo le faltaría meter las segmentaciones de datos, que es lo de menos. Por ejemplo, voy a empezar aquí metiendo una segmentación de datos por el país del cliente. Así. Y también voy a meter una segmentación de datos por el año. Un segundo, esa la tengo que meter desde aquí. Así. Voy a hacerla más pequeña. Le ponemos un color diferente también, así. Y si la probamos, ¿veis? Alemania no tiene clientes sin pedidos, España sí, Francia también, Italia no tiene. Y si probamos ahora la de los años, en el 2018 estarían solo esos dos clientes sin pedidos, pero en el 2019 ya vemos que hay más. Luego funciona perfectamente. Si quisiéramos que las dos tablas dinámicas respondan a estos controles, tendríamos que activarlo en la configuración de las segmentaciones. Aquí en conexiones de informes le vamos a decir que a lo que hagamos en esta segmentación responde también la otra tabla dinámica. Así, veis, ya se ha cambiado. Y aquí en este también le vamos a decir lo mismo. Conexiones de informes, la otra tabla dinámica. Aceptamos. Y
Ahí lo tenemos, ya funcionan las dos tablas dinámicas a la vez. Ahora lo más lógico quizás sería tener una tabla dinámica para los que no tienen productos y otra para los que sí. Luego aquí vamos a echar hacia atrás esas configuraciones que hemos modificado. Un segundo, aquí, opciones de la tabla dinámica, voy a desactivar esta casilla, aceptamos, quito el filtro que había aplicado aquí también y veis ahora las dos tablas dinámicas ya responderían a los controles, pero una para mostrar resultados de clientes sin pedidos y la otra para mostrar resultados de clientes con pedidos. Bueno, pues así ya lo tenemos. Ya hemos conseguido el objetivo de la clase, que era cómo conseguir obtener los nombres de los clientes que no habían realizado pedidos en una determinada zona. Aquí le hemos añadido una opción más, que es la de los años, pero ya habéis visto que eso es lo de menos. Lo importante era cómo llegar a solucionar el que no se vean clientes sin pedidos, clientes sin datos, clientes que recibían como resultado un resultado vacío. Lo hemos resuelto de dos maneras, con la fórmula DAX y con la configuración de la tabla dinámica. Aquí lo habíamos hecho, aunque ya lo hemos quitado, pero antes os he mostrado cómo hacerlo de esa manera. Para mí es mucho más interesante la opción de hacerlo con DAX porque es más reutilizable y no tienes que andar cambiando opciones de la tabla dinámica que quizás para otras cosas no te vienen tan bien, pero ya os digo que las dos soluciones son perfectamente válidas. Con las dos llegamos a la solución del problema, que es lo importante. Bien, guardamos y espero que os haya gustado esta clase.